Buenas tardes, vamos a hacer la clase de gonarca no traumática y rodilla deportista. Soy el doctor Elisban Linares Calderón y vamos a empezar. Gonartrosis. Vamos a empezar por gonartrosis. La gonartrosis es una enfermedad degenerativa de la articulación de la rodilla que se caracteriza por disminución del espacio articular, del espacio articular, hay dolor, hay limitación funcional, hay desintegración progresiva del cartílago y deformidad de la articulación como consecuencia de esto. Esto es para establecer una articulación normal. Tenemos el hueso subcondral, cartílago, margen articulares, sinoviales y cápsula. En todos estos se va a producir algunas alteraciones en una rodilla osteotrósica. El hueso subcondral produce una irregularidad y un remodelamiento de ese hueso. Se va a producir a nivel cartílago un engrosamiento, distorsión y fibrosis de la cápsula. Se va a producir fibrilación del cartílago y degradación del cartílago. Hay una sinovitis y hay la formación de osteofitos con tumefacción de los tejidos blandos. ¿Sí? La epidemiología. La osteotrosis es una enfermedad que se incrementa significativamente con la edad. Es así como si vemos que su prevalencia, según exámenes radiológicos, hay una prevalencia de la osteotrosis en menores de 45 años hasta el 2%. Entre los 45 y los 64 años encontramos hasta el 30%, mayores de 65 el 78% y mayores de 35 hasta el 80% con signos radiológicos de osteotrosis. El 50% de estos pacientes es por lo general asintomático. Ahora, en menores de 45 años la prevalencia es mayor en varones y en mayores de 55 años la prevalencia es mayor en mujeres, en una proporción con respecto a los varones más o menos de 3:1. La raza negra también es mucho más frecuente que otras razas. En la obesidad, la prevalencia, el riesgo de osteoartrosis aumenta 4 veces más y actividades como el deporte también van a hacer que aumenten ese riesgo de tener osteoartrosis. Sobre su etiología hay dos teorías. Uno, el papel de las fuerzas físicas biomecánicas que ejerce presión sobre el cartílago articular y el fallo de los biomateriales del cartílago articular. Y la segunda, que es la falta, el fallo en la respuesta del condrocito tanto en la degradación como en la reparación de tejidos. Entonces, ahora, ¿qué factores van a favorecer o no esta formación de osteoartrosis? Hay unos factores generales que son la edad. La edad, ya dijimos, entre más edad hay mayor grado de osteoartrosis. La obesidad aumenta siempre el riesgo de osteoartrosis en una proporción de 4 veces más con respecto a la persona que no es obesa. La herencia, hay una tendencia hereditaria de carga genética para tener osteoartrosis según la carga genética familiar. Las actividades, ya dijimos, actividades como el deporte, otras actividades extremas pueden producir y provocar la formación de osteoartrosis. Factores hormonales y enfermedades metabólicas también, como la diabetes o la osteoporosis. Eh, Locales, hay los locales, las sobrecargas mecánicas, ya dijimos, todo lo que sea sobrecarga mecánica y que produzca alguna deformación, ya sea en var o en valgo, van a contribuir a la formación de esta osteoartrosis. Las afecciones locales como traumatismo, necrosis vasculares, las infecciones y procesos inflamatorios articulares como artritis reumatoidea y otras también van a llevar a una osteoartrosis. Esto era para graficar una presión aumentada en una rodilla, un genovalgo o con obesidad sobre un cartílago normal
van a producir alteraciones a nivel de los condrocitos. La respuesta catabólica y la respuesta anabólica se van a dar en forma alterada. Hay aumento de la producción de la actividad proteolítica, se produce una degradación del colágeno y los proteoglicanos, por ende destrucción del cartílago, fragmentos libres, sinovitis y liberación de los factores inflamatorios. La otra era una presión normal, una rodilla, pero con un cartílago alterado, o sea, ya esta presión normal y sobre un cartílago alterado igual va a producir algunos cambios, como es la modificación de la trama fibrilar, la hiperhidratación y edema del cartílago, disminución de la concentración de los proteoglicanos, aumento de la presión parencina sinovial y liberación de los factores inflamatorios, por consiguiente, que va a llevar a una osteoartrosis. Esta es una rodilla normal, esta es una rodilla en genuvaro y una rodilla en genuvalgo. ¿Sí? Entonces, estas posiciones, ya sea en varo o en valgo, van a ejercer presión a nivel de los compartimentos, ya sea a nivel de compartimento interno, en caso del varo, o a nivel de compartimento externo, en caso del valgo, y lo que va a llevar a una falla del cartílago articular. En la clínica lo que vamos a encontrar es un dolor mecánico, crónico, que se intensifica con la actividad, una rigidez articular que puede ser menos de 15 minutos, limitación funcional, va a haber deformidad articular, se alteran los ejes articulares, se produce crepitación, los rangos articulares por lo general están disminuidos, inestabilidad articular, bloqueo porque se liberan osteofitos y que van a producir bloqueo, y sinovitis como consecuencia de ese proceso inflamatorio. Una rodilla que se llama rodilla en ráfaga, que tienes un genuvalgo de un lado y un genuvaro del otro. Rodillas en genuvaro, y el examen clínico siempre se hace con el paciente en posición de pie y en la marcha para ver la estabilidad o no de la rodilla. El Colegio Americano de Reumatología considera algunos criterios clínicos para hacer un diagnóstico de osteoartrosis. Entonces, de estos 6, considera que con 4 de estos criterios se puede hablar de osteoartrosis. Edad superior a 50 años, rigidez matutina de menos de 30 minutos, crepitación a los movimientos, dolor y presión sobre los márgenes óseos de la articulación, hipertrofia articular de consistencia dura y ausencia de signos evidentes de inflamación. Entonces, 4 criterios nos llevan a un diagnóstico de osteoartrosis. Una rodilla en O es como se conoce al genuvaro, y una rodilla en X al genuvalgo. La radiología, el examen radiológico es el más importante para diagnosticar osteoartrosis. Y en la radiología lo que vamos a encontrar son algunos signos de osteoartrosis que siempre van a estar presentes. Entonces, primero, la pérdida de la congruencia articular, disminución del espacio articular. El espacio articular va a ir disminuyendo de grosor. Los osteofitos marginales, se van a formar osteofitos. Acá ven la formación de osteofitos en la rótula. Osificación subcondral, que ven esto es una esclerosis, una osificación subcondral, aumento de la densidad, y geodas, que son quistes que se forman en la región subcondral también como consecuencia de la osteoartrosis. Hay una clasificación radiológica que es de la artrosis de Kelvin y Lawrence. Lo divide en 4 grados: dudoso, leve, moderado y grave. Sí, el dudoso es dudoso, estrechamiento del espacio articular y posible osteofitosis, no es muy claro. En el grado 2 hay un estrechamiento del espacio articular posible y osteofitosis siempre debe haber. En el grado 3 ya hay un estrechamiento del espacio articular, hay osteofitosis moderada múltiple, leve esclerosis y posible enfermedad de los extremos de los huesos. Y ya en el grado 4, que es el más grave, hay marcado estrechamiento, se ha perdido todo el espacio articular,
hay abundantes osteofitos que se van formando, hay esclerosis grave, todo esto está esclerosado, todo ese hueso, y hay deformidad de los extremos óseos, de los huesos, por pérdida ósea, por presión, se van perdiendo y se van deformando los huesos. La resonancia magnética nuclear es otro examen que nos ayuda a diagnosticar, nos sirve para evaluar muy bien el cartílago articular, y tenemos algunos estadios. El estadio 1, que es inflamación y debilitamiento; el estadio 2, cuando hay pérdida de sustancia menos del 50%; el estadio 3, hay una pérdida de sustancia mayor al 50%; y en el estadio 4, el hueso subcondral está totalmente desnudo, ya no existe el cartílago articular. El tratamiento puede ser médico, puede ser quirúrgico. El tratamiento médico, la acción es siempre sintomática, aliviar el dolor mediante el uso de analgésicos, antiinflamatorios. Sí, se puede utilizar glucosamina, sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina. Ambos han demostrado de que si bien no producen una curación, producen un retraso en la aparición de la generación articular a ese nivel. ¿Ya? Las infiltraciones, que pueden ser con corticosteroides cuando hay mucho dolor, viscosuplementación, la viscosuplementación, que es la utilización del ácido hialurónico, y que produce un efecto mecánico disminuyendo la fricción a dicho nivel y por tanto una mejoría. ¿Ya? El PRP, que es el plasma rico en plaquetas, que también se puede utilizar especialmente en grado 1, grado 2, y va a producir un alivio momentáneo de los síntomas en estos casos. El ozono se está utilizando y también produce un alivio sintomático. La fisioterapia que se tiene que hacer, especialmente calor, ultrasonido y movimiento articular. Siempre hay que mantener activas las articulaciones para que no vayan perdiendo movimiento. La disminución del peso y el cambio de actividad que realicen, si es que hacen deporte o hacen una actividad muy fuerte, es importante para que ayude a mejorar la sintomatología de esto. El uso de aparato de descarga también se consideran, o sea, eso quiere decir, yo tengo una artrosis de una rodilla, la rodilla derecha, entonces voy a usar un bastón de descarga a nivel de la rodilla izquierda, y al descargar el peso, eso va a ayudar a aliviar también la sintomatología. Entonces acá ven una infiltración, ¿no? Una infiltración a nivel de la rodilla, un plasma rico en plaquetas, se coloca también, se infiltra, y como les digo, la actividad, mantener la actividad de las articulaciones para que no pierdan movilidad. Entonces, cuando ya no hay mejoras, se tengo que recurrir al tratamiento quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico, lo primero que tenemos es el lavado articular, que se puede hacer ya por artroscopía o puede ser por artrotomía, o sea, abriendo la articulación. El alivio que da esto es momentáneo, mejoran los síntomas, pero no hay cura definitivo. Las osteotomías correctoras mantienen, son osteotomías que se realizan para descargar cuando las lesiones son unicompartimentales, o sea, el compartimento que se ha afectado es uno solo, ya sea el interno o el externo, y entonces se hacen estas osteotomías para descargar el peso a ese nivel, trasladarlo al otro compartimento, y eso da un alivio que es duradero en un plazo de más o menos 7-10 años, y en el cual se presentan mejorías. En este caso, ven acá un genu varo, ven la tibia desviada en varo, entonces se decide hacer una osteotomía correctora en cuña y se corrige el eje. Al corregir el eje se hace descarga de este compartimento, que era el que estaba comprometido, y se recarga el otro compartimento. Entonces eso va a hacer que se alivie y tenga una duración promedio, como le dije, de 7-10 años. Cuando la artrosis es generalizada, compromete los 2 o 3 compartimentos, hay que recurrir a la artroplastía. La artroplastía, que es una prótesis total de rodilla, se hace abierta, se hace un reemplazo articular de las superficies articulares, tanto del fémur como de la tibia,
y se colocan. Estas prótesis es un sistema de metal sobre un sistema de polietileno resistente, que es el que va a permitir la movilidad de la articulación sin problemas, y tiene un promedio de duración de 15 años más o menos. La artrodesis, se recuerda la artrodesis, que significa la pérdida de movimiento de la articulación, significa la consolidación ósea de la articulación. Se recurre como recurso cuando el cuando no está permitido realizar una artroplastía. Por ejemplo, las infecciones no te permiten hacer una artroplastía porque puedes despertar la infección otra vez, y entonces hay que recurrir a una artrodesis, o una infección tuberculosa también hay que recurrir a artrodesis para hacer. Listo. Esta es una prótesis colocada ahí, una prótesis de rodilla total, una prótesis de rodilla total con injerto también a nivel de la rótula, ¿no es cierto? Con una prótesis rotuliana. Ya. El otro tema es necrosis vascular del cóndilo femoral. A ver, vamos a ver. La necrosis vascular aparece por bloqueo sanguíneo de un segmento óseo. ¿Sí? Se produce, está determinada por edad avanzada y otros factores como la obesidad, genuvaro, alcoholismo o la corticoterapia. Afecta al cóndilo femoral interno principalmente, pero también a la meseta tibial interna o al compartimento externo. Entonces, es la segunda en frecuencia después de la osteonecrosis de la cabeza femoral. De entre todas las osteonecrosis, la osteonecrosis rodilla es la segunda en frecuencia después de la osteonecrosis de la cabeza femoral. Provoca dolor agudo y discapacidad. ¿Sí? Entonces, lo que decía, el cóndilo femoral interno es el que mayormente se afecta. La clásica, que es 69%, una clásica extendida 6% y una inferocentral el 10%. En el cóndilo lateral, la inferocentral un 13%, anterior un 2% y la patela menos del 1%. En general, las mediales es un 85% y las laterales representan 15%. Formas y etiología. Hay dos formas, la idiopática primaria y la secundaria. La idiopática primaria se presenta después de los 60 años. En mujeres la proporción de 3:1 con respecto a los varones, y afecta al cóndilo femoral medial. ¿Sí? La secundaria, en menores de 60 años, se puede presentar en ambas rodillas y se relaciona mucho al uso de esteroides. Hay dos teorías, una que es la teoría vascular, que es un problema a nivel de la microcirculación del hueso subcondral, que va a producir un aumento de la presión intracondral y va a producir isquemia de este hueso. Y la teoría traumática, que es una debilidad del hueso subcondral, hay fuerzas de compresión que aumentan la presión a nivel del hueso subcondral y producen isquemia también del hueso. En la clínica, el dolor es moderado, puede intensificarse en las noches y con la actividad física. Se produce un aumento de volumen de la articulación, se produce bloqueo de la articulación por desprendimientos, puede ser cartilaginosos, restricción en el rango de movimiento, y al examen se encuentra derrame y crepitación al movimiento. El diagnóstico puede ser por radiología, tomografía, resonancia magnética y gamografía ósea. La radiología, en los estadios más avanzados, se va a diagnosticar fácilmente, pero para hacer diagnósticos más precoces es más adecuado tanto la resonancia magnética
como la mamografía ósea y la tomografía, especialmente la resonancia y la gamografía ósea, que nos van a dar mayores datos, especialmente en los grados incipientes, cuando recién se está formando. Entonces acá ve una radiografía, una osteonecrosis, ven un halo que se ha formado alrededor de esta osteonecrosis. En la resonancia, miren cómo está la osteonecrosis, compromete todo, con un edema, alrededor de la zona de osteonecrosis y edema también a este nivel. ¿Sí? Acá hay otra que hace como un secuestro óseo. Esa es una tomografía que se ve como una imagen de secuestro óseo y la imagen radiológica acá. El estadio, en esto, lo que le decía, en el estadio 1, ausencia de imágenes radiológicas, o sea, no se ve, pero la resonancia magnética y la mamografía por hipercaptación sí pueden diagnosticar un problema ya a nivel de esto, de osteonecrosis a este nivel, ¿no? El estadio 2 es un leve aplanamiento de la placa ósea subcondral. Este produce entre los 2 y 4 meses después de que empezó el evento. El estadio 3, una delimitación de la zona de necrosis por halo de imagen de secuestro. En la imitación hay un halo de imagen que da alrededor de esta zona de necrosis y eso se produce entre los 3 a 6 meses después de iniciar el proceso. Y en el estadio 4 hay cambios artrósicos y aplanamiento del cóndilo, puede extenderse a toda la rodilla. Ya los cambios son artrósicos, se aplana el cóndilo y eso se produce entre los 9 y 12 meses. Ese es el proceso. El tratamiento. El tratamiento es en función de la edad y el estadio de la lesión. Así, los estadios 1 y 2 se tratan con antiinflamatorios, analgésicos, rehabilitación y suspensión del apoyo temporal. Con estas medidas muchas veces puede regenerar y puede mejorar el cuadro. ¿Sí? En estadio 1 y 2 también se puede recurrir a las perforaciones subcondrales por artrotomía o por artroscopía. Esto ayuda a mejorar la superficie con isquemia, mejora la circulación y hay una regeneración a ese nivel. Ya. Los estadios 3 y 4 son quirúrgicos en función de, si son mayores de 60 años, con lesión mayor del 50% de la superficie de apoyo, se puede recurrir a osteotomías. Si son menores de 65 años con lesiones mayores del 50%, artroplastía unicompartimental. ¿Sí? Entonces, si son lesiones, lo que decía, ¿no? En el estadio 3 afecta un compartimento, si son mayores son menos del 50%, se puede hacer una osteotomía para mejorar esto. Pero si son mayores del 50%, hay que hacer una artroplastía unicompartimental como esta. Se hace un reemplazo de la superficie articular, tanto de la tibia como del fémur, y en el estadio 4, cuando ya hay destrucción, definitivamente la única solución es una artroplastía total. Lesiones meniscales y ligamentarias. Vamos a ver los meniscos. Los meniscos son dos fibrocartílagos en forma de C, uno medial y uno lateral. Ambos están insertados en el extremo de las carillas situadas en la región intercondila de la meseta tibial, a nivel de la articulación de la rodilla, entre el fémur y la tibia. Ahí se localizan los meniscos, uno interno y otro externo, o medial y otro lateral. ¿Sí? El menisco medial en forma de C y el menisco lateral en forma de O. Estos son los ligamentos cruzados. Y acá vienen los ligamentos colaterales que no están dibujados. Vamos a ver. Bases anatómicas, eso. Vamos a hablar de la circulación. La circulación del menisco está dado por las arterias geniculares lateral y medial. Estas arterias irrigan la zona de inserción del menisco. El menisco lo podemos, si hacemos un corte lateral, lo podemos dividir hasta en tres zonas.
una zona roja que es una zona vascular, una zona blanca que es la zona interna hacia el borde libre y una zona intermedia entre ambas zonas. Esto es importante porque nos va a ayudar a decidir en el tratamiento la realización o no de suturas vasculares. A este nivel no se puede hacer suturas meniscales, no se puede hacer suturas meniscales. A este nivel, en la zona roja, es donde se va a realizar las suturas meniscales y van a tener buen éxito. Y en esta zona a veces se puede tener éxito o no. Zona roja blanca. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Bueno, el menisco tiene una serie de funciones que van desde dar la congruencia articular. Acuérdense que el cóndilo femoral es una superficie redonda y el platillo tibial es una superficie plana, y la forma del menisco en triangular es la que le da congruencia a esa articulación. Amortiguamiento de los impactos verticales, lubricación articular, ayuda a la distribución del líquido sinovial, protege el cartílago articular, da una protección, son estabilizadores de la rodilla, limitan la hiperextensión y limitan la hiperflexión, tienen una función de propiocepción y aumentan el área de contacto del fémur con la tibia. Generalidades de la lesión meniscal es una de las lesiones traumáticas más frecuentes de la rodilla, especialmente en deportistas. Es una lesión muy ligada al deporte. El menisco medial es menos móvil que el lateral, porque el menisco medial tiene también una el menisco medial tiene una proyección hacia el menisco, hacia el ligamento interno que le da menos movilidad. El menisco medial se compromete 5 o 7 veces más que el lateral. Por esa falta de movilidad, cuando hay torsiones de rodillas, tiende a comprometerse más que el menisco externo, que es un poco más móvil. La incidencia es muy alta en jóvenes y especialmente en deportistas. Mecanismo de lesión. Mecanismo de lesión principal es el mecanismo rotacional. Un brusco giro rotatorio de la pierna con rodilla en semiflexión y el apoyo fijo en el suelo. O sea, la pierna fija en el suelo, hay un giro rotatorio y eso va a producir la lesión meniscal. Los otros mecanismos son por hiperextensión, por hiperflexión, posiciones bruscas en varo y en valgo. Y cuando hay un trauma intenso en valgo, hay una triada que se conoce como la triada a veces maldita de O'Donoghue y que produce una ruptura del menisco medial, rotura del ligamento colateral medial y rotura del ligamento cruzado anterior. Acá ven giros rotatorios, se produce la rotación de la rodilla y se atrapa generalmente el menisco interno, que es el menos móvil. Acá una forma de la rotación, la rodilla fija en el suelo, rodilla en semiflexión, hay un giro y se produce el cizallamiento, una fuerza de cizallamiento y una rotura del menisco medial por lo general. Etiología, las causas pueden ser traumáticas o degenerativas. Las causas traumáticas es en jóvenes y están relacionadas al deporte. Y las causas degenerativas generalmente en personas ancianas y esto por desgaste y debilitamiento del menisco por la misma edad. La clasificación de las lesiones meniscales están basadas en el daño que produjo la morfología sufrida en respuesta al trauma y de estas las oblicuas y asa de Valde son las más frecuentes. ¿Sí? Entonces acá una longitudinal, una radial, una oblicua, un asa de Valde, una fractura compleja del menisco y este es
un menisco discoide que se ha fracturado también, una rotura a nivel menisco discoide. De estas dos son las más frecuentes, el AC cubo y las oblicuas. Diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico se hace por un dolor en la interlínea articular, especialmente en cuclillas. Puede haber derrame articular, hay episodios de bloqueos por interposición, especialmente en las asas de Balde. En las asas de Balde se subluxa el menisco y al subluxarse se introduce el cóndilo femoral y se produce un bloqueo. Hay que reducir esto para que la articulación vuelva a tener movimiento. La disminución en amplitud del arco de la flexoextensión, atrofia de complejo muscular del cuádriceps, son otras características que se van a encontrar. Esta atrofia por falta de movilidad y de ejercicios por el dolor que producen. Bloqueo en rodilla. ¿Qué maniobras para diagnosticar meniscos? Vamos a ver algunas maniobras. Maniobras meniscales con la de McMurray, que es un paciente de cúbito dorsal. Se flexiona la rodilla para menisco interno, la pierna se rota exteriormente y se extiende la pierna gradualmente manteniendo la rotación. Para menisco lateral se rota medialmente la pierna y se procede a la extensión gradual. A provocar dolor o chasquido se considera positiva. La sensibilidad está entre 16 a 70%, el entre de 59 al 98%. Otra maniobra meniscal es la maniobra de Apley. El paciente está de cúbito ventral, la rodilla en 90 grados, se hace una presión longitudinal de la pierna en la rodilla y se gira tanto al lado interno como al externo. Si provoca dolor o un chasquido se considera positiva y la sensibilidad está entre 13 a 41% y la especificidad entre 80 a 93%. Otra manera fue la maniobra de Steinman. El paciente de cúbito supino con la flexión de rodilla se realiza rotación medial o externa de la pierna, se provoca dolor o chasquido, es positiva. Y Steinman 2, que ejerciendo presión sobre la línea articular, ponen la mano ahí, hacen presión sobre la línea articular y se gira la rodilla y se provoca dolor o chasquido, también se considera positiva. Efectividad entre 55 a 95% de sensibilidad y efectividad 15 a 97%. ¿Ya? Son signos meniscales. El diagnóstico por imágenes, se puede hacer radiografías, en radiografía generalmente para descartar lesiones asociadas. La artrografía puede ser de mayor utilidad, aunque ya no se utiliza mucho. La ecografía te puede dar una sospecha de lesión meniscal, pero no es muy categórica. Para esto tenemos la resonancia magnética, que es la que nos va a dar un diagnóstico categórico de una lesión meniscal. ¿Ya? Es una de los estudios más útiles para diagnosticar lesiones meniscales. Hay un sistema de graduación que es grado 1, que es degeneración zonal difusa, grado 2, que es una degeneración difusa mayor frente a la cápsula, y grado 3, ruptura, alteración de los lados del triángulo. De acá bien, el grado 3 hay una degeneración contacto a la superficie y una rotura meniscal. En este es un asa de cubo, probablemente se ha producido una fractura del menisco interno y se ha trasladado hacia el lado intercondilio. Ese es el menisco, que se ha producido una luxación del menisco hacia ese lado. Acá hay una rotura longitudinal, una rotura del menisco. Y acá tenemos una rotura compleja también de menisco, ¿eh? Tanto en frontal como lateral. El tratamiento es conservador o quirúrgico. Eso está en función de la edad, de la actividad ocupacional del paciente, de las condiciones clínicas del paciente, la cronicidad de los síntomas y características de la ruptura mecánica, todo eso. Entonces, el tratamiento conservador. ¿A quiénes hacemos tratamiento conservador? Cuando las lesiones meniscales son asintomáticas o con sintomatología leve, sin bloqueo articular ni derrame.
La lesión meniscal con capacidad para la cicatrización, o sea, si se produce, es marginal, es a nivel de la zona roja, entonces puede cicatrizar. Rupturas longitudinales menores de 1 centímetro y estables, y lesiones en la zona periférica roja, ya les dije. Roturas radiales menores a 5 milímetros, y en la exploración física las maniobras son dudosas. En las lesiones grado 1 por resonancia magnética no se operan. Esto en personas, de repente, en deportistas yo varía por el problema, porque si no, estas lesiones pueden agrandarse y producir mayor problema. Pero en general, estas se pueden tratar en forma médica. El tratamiento es analgésico, tratamiento antiinflamatorio, modificar las actividades cotidianas y rehabilitación. Ya en deportistas no se espera, porque no se puede esperar, hay que hacer el tratamiento inmediatamente, se recurre al tratamiento quirúrgico. Pero en las personas que tienen una actividad normal sí se puede dar ese tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico mediante la artroscopía es el método de elección. Entonces, ¿qué se hace en la artroscopía? La remodelación meniscal, la sutura meniscal y el trasplante meniscal. ¿Sí? La remodelación, que se hace, se identifica la lesión y se remodela el menisco sacando la parte que está rota y reservando lo que está sano. En la sutura es cuando se lesiones a nivel de la zona roja, en donde se puede hacer suturas y la evolución va a ser buena. Y el trasplante meniscal, cuando ya hay una rotura muy grave del menisco, compleja, y se hace con injertos de menisco de cadáveres y se reemplaza todo el menisco. Este es un artroscopio, se hacen 2 ingresos, uno es el lente y el otro son las pinzas para realizar el tratamiento del menisco. Una rotura longitudinal, mira, una rotura oblicua y un menisco luxado, un fragmento de menisco luxado. Esta es otra rotura, ¿sí?, más compleja. Esta es una desecesión de la cápsula. Acá ven una rotura degenerativa, ven totalmente el menisco degenerado y totalmente complejo. Y acá también unas roturas marginales que también se está remodelando con artroscopio. Esta es una rotura capsular, como el caso de acá, y se recurre a una sutura meniscal. Lesiones ligamentarias de rodilla. A ver, los ligamentos principales que vamos a estudiar son los ligamentos cruzados, que es el cruzado anterior, cruzado posterior, y los ligamentos colateral interno y el ligamento colateral externo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La biomecánica del ligamento cruzado anterior. En la región posterior del lado medial del cóndilo lateral, ¿sí?, ahí se encuentra el ligamento cruzado anterior, que ven que tiene esta disposición. Viene del cóndilo medial interno hacia el cóndilo lateral, la cara interna del cóndilo lateral, ¿sí? Y el cruzado posterior, que viene del cóndilo lateral de la tibia hacia la cara interna del cóndilo medial. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, en la región posterior del lado medial del cóndilo lateral, evita la hiperextensión y el desplazamiento anterior de la tibia. Esas son las funciones. Tiene 2 fascículos, un anteromedial y un posterolateral. El anteromedial se tensa en flexión, cuando se produce flexión se tensa, y miren, esta es la posición normal, pero cuando se produce una flexión, esto se tensa y va hacia atrás y el otro se vuelve anterior, ¿sí? Y el posterolateral en extensión está tenso. El anteromedial estabilizador del cajón anterior y el posterolateral controla la restricción de la rotación interna.
Ligamento cruzado posterior en la cara axial del cóndilo medial. Tiene dos fascículos también, un anterolateral y un posteromedial. El anterolateral es mucho más grueso. Se tensa en flexión, el posteromedial se tensa en extensión. Eviten la hiperflexión y el desplazamiento posterior de la tibia. ¿Ya? Esa es su función. La etiología están relacionados con frecuencia a las actividades deportivas, sobre todo en las actividades deportivas de contacto. Acá ven, un contacto le produce una plancha sobre la rodilla y va a producir una lesión a nivel del ligamento. Otra de las causas es los accidentes de tránsito y la otra es sin caída o contacto directo cuando se ejerce una carga o tensión brusca e intensa sobre el ligamento. Generalmente por rotación con el pie firme, se rota, en flexión, el mecanismo parecido a la lesión de meniscales, flexión, rotación y se puede producir una rotura del ligamento. Los mecanismos: movimiento de valgo, flexión y rotación externa del fémur sobre la tibia, movimiento de varo, flexión y rotación interna del fémur sobre la tibia. Ambos mecanismos iniciarán rompiendo los ligamentos coletales interno o externo, y en caso de la magnitud de fuerza ejercida, si fuera mayor, continuará con la lesión del ligamento cruzado, cápsula posterior, y aún el ligamento cruzado posterior, dependiendo del esto. Este es el mecanismo más frecuente, que es el movimiento de valgo, flexión y rotación externa del fémur sobre la tibia. Otro mecanismo es la hiperextensión, compromete el ligamento cruzado anterior, el desplazamiento antero-posterior, disrupción preferentemente el ligamento cruzado posterior, y valgo varo forzado, que produce un ligamento colateral medial o un ligamento colateral lateral, dependiendo el mecanismo que decida. Entonces acá ven, esto es un valgo forzado, rotación de la pierna, y se produce una rotura primero del ligamento radial interno, luego, si es muy intenso, del ligamento cruzado, y pueden comprender incluso la cápsula posterior, la cápsula articular y el ligamento cruzado posterior. Este es un movimiento en varo. Acá ven un movimiento posterior de la tibia, una rotura del ligamento cruzado posterior. Los esguinces se clasifican en tres tipos dependiendo de su gravedad. De primer grado, solo hay una distensión de ligamentos. De segundo grado, puede haber músculo y varios vasos sanguíneos. Y de tercer grado, cuando hay rotura completa del ligamento colateral. Entonces ven acá, primer grado hay solo una distensión, segundo grado es parcial y el tercer grado es completo. Clínica: dolor, inmovilidad de articulación, edema, inflamación, inestabilidad de la articulación de rodilla, hemartrosis. Cuando hay hemartrosis, lesión de ligamentos cruzados. En lesión de ligamentos colaterales no hay hemartrosis. Cuando hay hemartrosis, lesión de ligamentos cruzados. Las pruebas diagnósticas: los ligamentos colaterales, bostezo interno e interno, bostezo interno y el bostezo externo. Y los ligamentos cruzados, la prueba de cajón posterior, la prueba de cajón anterior o posterior, la prueba de Lashman y la maniobra de Loews-Sopivov-Schiff. La prueba de estas, la prueba de cajón anterior o posterior, la prueba de Lashman es la que tiene más especificidad para diagnosticar lesión del ligamento cruzado anterior. A ver, bostezo medial, una mano en el muslo, la otra mano en la pierna, se lleva la rodilla en valgo, se hace en dos posiciones, en posición de cero, en extensión completa, y a 30 grados de flexión. Cuando se produce un bostezo positivo a extensión completa, podemos pensar de que no solo se ha roto el ligamento colateral interno, sino se ha producido una rotura del ligamento cruzado anterior. Y cuando se produce en 30 grados, es una lesión del ligamento colateral interno.
El bostezo lateral es similar, llevamos la rodilla ya no en valgo sino en varo y reproducimos el bostezo, ¿no? En extensión completa significa que hay una lesión capsular y el complejo ligamentario posterolateral probablemente cruzado posterior también comprometido. Y cuando es en reintegrado de flexión es el ligamento colateral solo. La prueba de cajón anterior se realiza con la rodilla en 90 grados, ¿sí? En la cama en esta posición se traslada la tibia sobre el fémur hacia adelante y se produce un desplazamiento, eso es positivo y puede indicarnos una lesión de ligamento cruzado anterior. La de cajón posterior, bueno, la prueba de Lashman también para diagnóstico de cajón de lesión del ligamento cruzado anterior en 30 grados de flexión se lleva la tibia hacia adelante y esta prueba se considera mucho más específica, mucho más creíble cuando es positiva para una lesión del ligamento cruzado anterior, mucho más que la de cajón. La manera del uso de pivot chief se realiza en flexo extensión de la rodilla, se aplica a la misma vez una fuerza en valgo y rotación interna. En los pacientes con lesión del ligamento cruzado observa cómo la rodilla se subluce en extensión y se reduce al llevar la flexión. Diagnóstico por imágenes. La radiografía, lesiones por avulsión o cabeza peroné o espina tibial. En la radiografía puede verse lesiones asociadas. Radiografías por estrés comparativas con el lado sano. Y la resonancia magnética es el examen de elección para el diagnóstico adecuado de estas lesiones ligamentarias. Entonces, miren una resonancia magnética, una lesión del ligamento colateral medial roto con un desprendimiento incluso a nivel del esto. Un ligamento cruzado anterior sano y una ausencia del ligamento cruzado anterior por una rotura completa del ligamento cruzado. El tratamiento, los objetivos son conseguir una rodilla estable, eliminar la estabilidad anterior y rotacional, proteger los meniscos, mantener el arco de movilidad completa, favorecer el retorno a la actividad deportiva. Tratamiento. Los ligamentos colaterales, vamos a ver, dependiendo del grado de lesión, los 15 grado 1 y grado 2, el tratamiento es ortopédico. Rodilleras articuladas por 4 o 6 semanas o la utilización de calza de yesos, como en este caso, una calza de yeso con una flexión de 5 a 7 grados de flexión y se utiliza por 4 o 6 semanas. Luego se retira rehabilitación y se reintegran a sus actividades laborales o deportivas. Los 15 grado 3 puede ser ortopédico quirúrgico. Si se recurre a una inmovilización, debe ser esas 6 a 8 semanas. El 15 grado 3 del ligamento colateral lateral, este es el 15 grado 3 ligamento colateral medial, ortopédico quirúrgico. Si se recurre a inmovilización, se hace una inmovilización por 6 a 8 semanas, y si es quirúrgico, se hace una plastía y una reconstrucción del ligamento lateral interno. Si es un 15 grado 3 del ligamento colateral lateral, es quirúrgico siempre, por cirugía abierta. No hay opción de tratamiento ortopédico. ¿Ya? Esta es una rodilla articulada, esta es una férula fija del esto, y esta es una calza de yeso. Tratamiento del ligamento cruzado anterior. El tratamiento es por cirugía artroscópica, por vía artroscópica. Hay que elegir el material que se va a usar, si el autoinjerto o aloinjerto. Se puede usar autoinjerto o aloinjertos. Si es autoinjerto tendinoso, se puede hacer plastía hueso tendón hueso, que es una toma que se realiza a nivel del polo inferior de la rótula, el tercio del tendón rotuliano, y a nivel de la TAT, la inserción del tendón, un segmento de la tibia. Ese es el HTH, o se puede utilizar también el semitendinoso y el recto interno de la pata de ganso,
y utilizarlo esto como un autoinjerto también para plastilla de ligamento cruzado. El otro son el uso de aloinjertos, que son injertos de cadáveres, también se utilizan, tienen una menor resistencia que el autoinjerto. En deportistas yo prefiero la utilización de autoinjerto, hueso, tendón, hueso. ¿Ya? Ese es un injerto, una toma de un injerto que le estaba explicando, y la toma del injerto de semitendinoso y el recto interno que se ha sacado. Eso. Se hace una tunelización, se reconstruye la posición del ligamento, se utilizan tornillos ya sea biodegradables o de titanio para mantener el injerto que se ha tomado. Hay una serie de estos desde Rigifix, Endoboton, Exoboton y eso. ¿Ya? Tratamiento del ligamento cruzado posterior, tratamiento ortopédico, si la lesión es aguda y aislada del LCP, el yeso en extensión por 6 semanas, ¿sí? Y cuando hay inestabilidad franca, hay que recurrir al ligamento quirúrgico, plastillas de ligamento. Esa es una técnica de Müller para la plastilla del ligamento cruzado anterior. Fracturas osteocondrales es una lesión rara, poco frecuente, abarca el cartílago articular y el hueso subcondral, se asocia con frecuencia a lesiones ligamentarias y es mucho más frecuente en niños y adolescentes, especialmente deportistas. Ya que el deporte se produce. La etiología es multifactorial, puede ser traumas directos o puede ser fuerzas por torsión en flexión, en donde interviene la fuerza de compresión, rotación y cizallamiento, produciendo una fractura a este nivel. En la clínica encontré un dolor agudo, hemartrosis, bloqueo, crepitación al movimiento. El diagnóstico se hace radiológico y radiológico cuando esto, si no, se puede recurrir a la resonancia magnética, y por último la artroscopía confirma el diagnóstico siempre. Una lesión artroscópica, ven, por vía artroscópica, una lesión osteocondral, una fractura osteocondral, una resonancia magnética, ven acá la lesión osteocondral, cómo se dibuja, hay una pérdida grande anterior del cartílago articular. El tratamiento, la artroscopía es el método de elección. La reposición y la fijación del fragmento es ideal en función del tamaño, el tiempo de ovulación, el espesor y la localización. Eso quiere decir, si el tamaño es significativo, entonces puede hacer la reducción de la fractura y se mantiene con tornillos especiales que van a sostener esta reducción. Si el tamaño es muy pequeño, no queda otra que retirar el fragmento. El tiempo de evolución, si ha pasado mucho tiempo, ya no se puede hacer la reducción. Qué tan grueso es ese fragmento, importante. Y la localización, si es una zona de carga, hay que tratar de reducir siempre. Si es una zona que no tiene carga de peso, puede obviarse el tratamiento reductor. La extracción de fragmento por artroscopía o por artrotomía se puede hacer. Si es que se decide realizar el fragmento, hay que retirar, porque eso va a prevenir los bloqueos, la crepitación y el desgaste del cartílago articular. Los tratamientos, cuando no son adecuados, conllevan a lesiones secundarias degenerativas, se va a una osteoartrosis por un tratamiento inadecuado. Bueno, eso es todo.